Buenas tardes. Bienvenidos a esta Cumbre Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esta ocasión nos encontramos con los integrantes Rosa Andrea Alvarado, Carlos Andrés Ortega Barros y mi persona quien les habla, Carla Alejandra Ramos Padilla. Bueno, inicia los derechos humanos que son, comienza la compañera Rosa. Bueno, para llevar a cabo esta cumbre o conferencia tenemos que tener en cuenta qué son los derechos humanos. Decimos entonces que los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Estos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud ni a torturas. También es importante para el desarrollo de esta conferencia tener en cuenta el origen de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decimos entonces que la filosofía de los derechos humanos comenzó con la ilustración en el contrato social de Rousseau, donde se buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esto, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar o realizar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en esta lucha contra el fascismo y el nazismo. El armado de dicha carta fue confiado a un comité. Este comité fue presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. Esta carta fue redactada por el canadiense John Peters Humphrey y revisado luego por el señor francés René Cassin. El texto que se logró al final es un texto pragmático, un resultado de numerosos consensos políticos, de tal manera que se pudiera ganar una amplia aprobación por los diferentes países. Ahora, si hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que tener en cuenta el contenido de esta. La Declaración Universal de Derechos Humanos, o DUDH en sus siglas, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de cada una de las personas del planeta Tierra en cada uno de sus lugares. Fue la primera vez en que los países acordaron las libertades y derechos que deben merecer una protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, en igualdad y en dignidad. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, que en ese momento acababa de establecerse, fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 como una respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz de cada uno de los países y de cada una de las personas. El trabajo sobre la DUD comenzó en 1946 con un comité de redacción. Este primeramente estaba integrado por una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, el Líbano y China. Posteriormente se amplió para incluir a representantes de países como Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética en ese entonces, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportes de estados, de aportes de todos los estados, tales como las regiones y de su diversidad, de sus contextos religiosos, de sus contextos políticos y también culturales. Luego de esto, la declaración fue debatida por todos los miembros de esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. Es importante decir que esta declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie puede arrebatar.
Los derechos que se incluyeron allí en ese momento, aún hoy día siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Y actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo y se ha posicionado como el documento más traducido del mundo. Ahora, es importante también tener en cuenta las 3 generaciones de derechos humanos para que todos tengamos conocimiento de esta. Y esas generaciones se dividen en generación primera, donde están los derechos civiles y políticos que defienden el valor de la libertad y su función principal es limitar la acción del poder, garantizar la participación política de cada uno de los ciudadanos en los diferentes países. Un ejemplo de esto son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, estos como derechos civiles. Y por la parte de los derechos políticos, el derecho al voto, a la libre asociación, a la huelga, etcétera. Tenemos la segunda generación, integrada por los derechos económicos, sociales y políticos que defienden el valor a la igualdad. Y su función principal es garantizar unas condiciones de vida dignas para cada una de las personas. Un ejemplo de esto es el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Tenemos como tercera generación, y estas son las más importantes, la justicia, la paz y la solidaridad, que defienden el valor importante en este tema y en esta conferencia, que es la solidaridad, que tiene como función principal promover relaciones pacíficas y constructivas entre las personas. Y un ejemplo de esto es el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y el desarrollo. Cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a la compañera Rosa. A continuación voy a hablar de los medios de protección de los derechos humanos. Esto como lo voy a plantear, tenemos aquí tanto a nivel internacional, a nivel nacional y también encontramos a nivel regional. Entonces, empezando por a nivel internacional, encontramos unos textos jurídicamente obligatorios. Esto para todos los estados que hacen parte. Bueno, también encontramos unas convenciones internacionales. La primera que encontramos será la Convención relativa a la protección por categorías. Estas protegen especialmente a ciertas categorías de seres humanos. ¿Esto por qué? Porque protege personas como los refugiados, a los migrantes, a las minorías, pueblos indígenas, entre otros. La segunda convención que encontramos es la convención específica. Esta tiende a condenar ciertas violaciones y a garantizar ciertos derechos humanos particulares. Esto como ya sea los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. También encontramos la convención de carácter general. Aquí pues encontramos el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y a sus protocolos, el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Europea de los Derechos Humanos con sus 11 protocolos, la Carta Social Europea y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Bueno, también encontramos como última la Convención relativa a la discriminación. Aquí encontramos la gran lucha que se ha visto contra la discriminación y es que esta ha sido impresionante porque se ha visto la lucha contra la discriminación racial fundada en el sexo, en el empleo o ya sea también en la profesión. Bueno, además de estas convenciones que mencionamos anteriormente, las Naciones Unidas crearon diversos órganos. Esto con el fin de salvaguardar los derechos humanos a nivel mundial. Aquí encontramos unos órganos de supervisión. Estos son puestos en práctica en el marco de algunas convenciones internacionales, que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien procede al examen de situaciones de violación, ya sea dentro del marco de sus sesiones públicas o bien de manera confidencial. Y como encontramos unos órganos de supervisión, también encontramos unos órganos de control. Aquí, cada una de estas se encarga de verificar que los estados que hagan parte cumplan con sus obligaciones, estas que han contraído. Los órganos que hacen parte de esto son el Comité de los Derechos Humanos,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres, el Grupo Anti-Apartheid. Pues esta fue una organización británica que estuvo pues, en el centro internacional que se oponía al sistema de apartheid sudafricano. Esto que apoyaba a la población no blanca de Sudáfrica y que fue perseguida por las políticas de apartheid, para que tengamos una aclaración de esto. También encontramos el Comité contra la Tortura, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. Bueno, como les mencioné anteriormente, también en el ámbito regional encontramos la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí encontramos tres sistemas a nivel regional. Encontramos el sistema africano, el interamericano y el europeo. En el africano, este sistema está formado bajo la Organización de Unidad Africana. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue adoptada en 1981. Esta entró en vigencia en 1986 por la Organización de Estados Africanos, que es una gran precursora de la Unión Africana. En el sistema interamericano, este forma parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Los principales documentos de los derechos humanos, el sistema interamericano, son la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos y Protocolos de San Salvador. La Declaración Americana fue adoptada en el mes de abril en el año 1948 por la novena Convención de Estados Americanos en Bogotá, Colombia. Y por último encontramos un sistema europeo. Aquí el Consejo de Europa promueve y protege los derechos humanos y la democracia en Europa. Sus principales instrumentos de derechos humanos que protegen los TECs, que son, como anteriormente los mencionaba, derechos económicos, sociales y culturales, son la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La Carta Social Europea fue adoptada en 1961 por los miembros del Consejo de Europa. Bueno, les mencioné que a nivel internacional se protegían, habían unos mecanismos. A nivel regional y a nivel nacional encontramos la acción de tutela. Bueno, encontramos varias acciones que se encuentran en la Constitución. Entonces, para omitir esto, seguimos. Acción de tutela, que esta protege los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión por cualquier entidad pública o particular que cumpla con funciones públicas. El derecho de petición, que sirve para pedir información de manera muy respetuosa a una autoridad por motivos de interés general o particular y para obtener pronta resolución. El habeas corpus, este protege el derecho a la libertad, derecho a que se le resuelva en el término de 36 horas la situación jurídica a quien estuviese privado de la libertad. Encontramos el habeas data. Este protege a los derechos, pero al buen nombre y a sacar a la persona de base de datos que se encuentre en deudores morosos. Tiene derecho a conocer, a actualizarse y a rectificar las informaciones en bancos de datos. Protege su derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre. Y por último encontramos la acción de cumplimiento y la acción popular. En la acción de cumplimiento, esta nos sirve para hacer cumplir el fallo de una ley, hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo para derechos en peligro de ser vulnerados. Esto o amenazados por acción u omisión. Y como lo mencioné ahorita, la última es la acción popular. También, al igual que las anteriores mencionadas, se encuentra en la Constitución Política y esta defiende un grupo de personas, protegen derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, ambiente, la libre competencia económica y similar, regulados por la ley o que originan daños a un número de personas. Entonces, sigue el compañero Carlos con su intervención. Bueno, muchas gracias, compañera Carla. Me permito exponer y tratar un poco este tema acerca del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario
por sus siglas DIH, es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos del conflicto armado. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele también ser llamado derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta del derecho internacional humanitario, que figura en la Carta de las Naciones Unidas. Pero, ¿de dónde proviene el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario tiene como su origen en las normas dictadas por las antiguas civilizaciones o religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes o costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basadas en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. Pero ¿dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? Este se encuentra especialmente en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, que son los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Asimismo, hay otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente, primero, la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos, que son la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas y la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. La Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales, el protocolo de, por decirlo así, facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de estos en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como un derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. Pero ¿cuándo se puede aplicar el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en casos de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensión interna ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En ellos se observan muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales. Y en los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y un grupo armado disidente o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas.
en particular las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional. Un ejemplo del conflicto armado sin carácter internacional es el presentado en el país Colombia con el grupo FARC y las fuerzas del Estado. Es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, en estas dos normas o ramas, perdón, del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados totalmente diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, y a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz. Y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario cubre dos ámbitos. Primero, la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades. Y segundo, una serie de restricciones de los mecanismos o medios de guerra, especialmente las armas, los métodos de guerra, como son ciertas tácticas similares. Sí, pero ¿en qué consiste esa protección? El derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte de las hostilidades, como son los civiles, como son los médicos, los religiosos. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos o los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con dignidad y humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por las partes beligerantes en cuyo poder estén, y se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Estas normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y trato del debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de una parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder a sus familiares. El derecho internacional humanitario también prevé, asimismo, algunos signos distintos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como son los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. Para finalizar, ¿cómo se debe aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar medidas para garantizar que se respete el derecho internacional humanitario. Los Estados partes tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho a las respectivas Fuerzas Armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Por ello, y para ello, deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más grandes y graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales denominados crímenes de guerra. Asimismo, habrá que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado dos tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de Yugoslavia y de Ruanda. Una Corte Penal Internacional ha sido creada por el Estatuto de Roma, que fue aprobado en 1998. Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por medio de los gobiernos, de las organizaciones o ya sea individualmente. Para seguir con el siguiente tema, el derecho internacional público. Este es la rama del derecho público exterior que estudia y regula lo que llamaríamos en inglés behavior, el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales.
en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para garantizar la paz y cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. El actual sistema de derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas y principios que la jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos, que son los sujetos atípicos, a los cuales también se les confiere calidad de sujeto de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos, en un marco de certeza y seguridad que permita realizarlo. Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, donde los sujetos están sometidos a los poderes que las condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que los principios o los que están en la cúspide de esos sujetos, los estados y sus soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material, ajeno a que les condicione, aunque sí se subordinan si pierden su atributo a reglas jurídicas que la obligan sin excepción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención, compañero Carlos. Con esto finalizamos. Con esto hemos finalizado esta cumbre muy provechosa. Gracias, compañera Rosa, también por haber intervenido. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.